47 y 48. Y el título de este mensaje es Experimentar y disfrutar a Cristo como el Dios Rey reinando en su ciudad. En esta conferencia no estamos tratando de dar un resumen de los estudios vida de Salmos o los estudios de cristalizaciones de los Salmos, pero estamos seleccionando ciertos salmos para que nos permitan conocer y experimentar a Cristo, para que a través de conocerlo y experimentarlo a este Cristo maravilloso, estemos suministrados para vivir una vida vencedora en medio del caos, la iniquidad, violencia, rebelión, impiedad, que se está incrementando semana tras semana, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Si esto continuará o tendrá una pausa por un momento, no lo sabemos. Veremos. Por favor, tome en cuenta que en el título de este mensaje hay una palabra, la palabra ciudad. Ciudad. Y me gustaría tomar el tiempo para leer con ustedes estos 3 salmos, que quizás lleguen a ser como 36 o 37 versículos todos juntos. Pero quiero también compartirles con ustedes no una anécdota, un pequeño reporte de lo que sucedió en una conversación muchos años atrás. Cuando digo muchos años, me refiero a como 9 o 10 años atrás, algo como esto. En uno de los entrenamientos semianuales, di un mensaje en experimentar a Cristo en la iglesia como la casa de Dios. Y también experimentando a Cristo como el Rey en la ciudad, significando el reino. En este mensaje también, siguiendo lo que el hermano Lee compartió en el 1969 concerniente a los Salmos, nuestro hermano nos presentó 4 palabras mostrándonos la progresión. Cristo, casa, ciudad, la tierra. Esta es la secuencia que despliega la revelación de Cristo. Lo tenemos en todo. Luego tenemos la casa que tipifica la iglesia. Siguiendo esto, en estos salmos que hemos de leer, está la ciudad. Y el punto que estaba haciendo basado en la palabra de Dios, yo estaba compartiendo, es que primero es la iglesia en practicalidad. La iglesia en practicalidad es la casa de Dios. Y eventualmente la iglesia en su agrandamiento viene a ser la ciudad de Dios, el reino. Y en los versículos a ser leídos, veremos que la ciudad es de importancia crucial. Unos días después, la siguiente semana, después de este entrenamiento que yo di este mensaje hace 10 años atrás, una hermana, no una hermana joven, pero una hermana, procuró corregir lo que había yo dicho. Y ella dijo, el reino es primero. Y luego cuando tenemos el reino, tenemos la casa. Y yo
tenía cierto entendimiento de su temperamento y su tipo de espiritualidad de nuestra hermana. Entonces no tenía ningún interés en tratar de hablar alguna palabra concerniente a Cristo, la casa, la ciudad. Pero esto indicó algo que tengo el sentir de mencionárselo a ustedes al principio de este mensaje. Hermanos y hermanas, realmente necesitamos venir al Señor en su palabra, pobres en espíritu, con un espíritu ejercitado y un corazón abierto y con una mente sobria. Pero debemos soltar cualquier tipo de opinión nuestra. La razón por la que menciono que nuestra hermana era una hermana mayor en edad es porque quiero hacer una pequeña nota de pie a un lado de este mensaje y remarcar esto. En el ministerio de pastoreo de nuestro hermano Lee para nosotros, él nos mostró los resultados, los desafíos que ciertas edades, humanamente hablando, pasan, jóvenes, de edad mediana y mayores de edad. Y mencionó el peligro o el riesgo o lo que viene a ser común cuando los santos avanzan en edad, es que se vuelven obstinados o opinionistas. Y pudiera ser que parece esto algo muy benigno, pero tener opiniones que son contrarias a la palabra escrita de Dios y contrarias al ministerio fiel de esta era, que de manera adecuada abre las escrituras para nosotros, esto es serio. Si nosotros estamos en una conferencia, en una reunión de hogar o simplemente leyendo la palabra y los materiales del ministerio, nos podemos privar a nosotros mismos al no ser pobres en espíritus y puros de corazón, abiertos como vasos al Señor, amando al Señor, pero con una mente sobria y flexibles en este sentido, listos para ser ajustados en cualquier pensamiento que tengamos. Veremos que lo que se nos revela en Salmos 46 al 48 en muchos aspectos corresponde a los puntos mayores del Salmos 2, Salmos número 2. Recordemos que en el Salmo número 2 hay un rey en el trono. Está el ungido. Tenemos al heredero, Cristo, quien hereda todas las naciones y toda la tierra. Y si hemos de ser aquellos que viven una vida vencedora ahora, en medio de este medio ambiente que nos está rodeando ahora, necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo como el Dios Rey, reinando en su ciudad, y su ciudad es la iglesia, la casa de Dios, fortalecida y agrandada para ser el reino. Ahora quiero empezar a leerle los versículos a ustedes, comenzando con el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, auxilio prontamente hallado en nuestras aflicciones. Amén. Versículo 2, por tanto no temeremos, aunque cambie la tierra
y los montes se deslicen al corazón de los mares. Aunque las aguas del mar rujan y echen espuma, aunque los montes tiemblen por causa de su braveza, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayuda al despuntar la aurora. Braman las naciones, se conmueven los reinos. Él da su voz y se derrite la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro alto escondite. Venid, ved las obras de Jehová, cómo ha hecho desolaciones en la tierra. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco y corta la lanza en pedazos, quema los carros de guerra en el fuego. Estad quietos y sabed, esto habla a las naciones, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado sobre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro escondite. Este es el reino de Dios en Cristo en la ciudad, sobre toda la tierra. Seguimos con el Salmo 47. Batid palmas, pueblos todos. Aclamad a Dios con voz de triunfo. Porque Jehová el Altísimo es portentoso, gran Rey sobre toda la tierra. Somete a los pueblos bajo nosotros y a las naciones bajo nuestros pies. Él escogió herencia para nosotros, la excelencia de Jacob a quien amaba. Dios asciende entre aclamaciones, Jehová al sonido de la trompeta. Cantad salmos a Dios, cantad salmos a nuestro Rey, cantadle salmos, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad salmos con entendimiento. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se han reunido como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es exaltado sobremanera. Ahora vamos en el Salmo 48. Grande es Jehová y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. En sus palacios Dios se dio a conocer como alto escondite. Pues he aquí, los reyes se reunieron, pasaron juntos, vieron, por lo cual quedaron pasmados, se turbaron y huyeron alarmados. Allí el temblor se apoderó de ellos, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano destrozaste las naves de Tarsis, tal como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la firmará para siempre. Consideramos, oh Dios, tu benevolencia amorosa en medio de tu templo. Como es tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Regocíjese el monte de Sión, exulten las hijas de Judá a causa de tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente sus baluartes, recorred sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente,
y para siempre. Nos dirigirá incluso hasta que muramos. Este es Cristo como el Dios hombre, reinando en su ciudad para asegurarnos. Sí, ciertos aspectos del Salmo 2 y de estos 3 salmos no van a ser completados completamente hasta que el Señor Jesús retorne y los reinos de esta tierra vengan a ser los reinos de nuestro Dios Jesucristo y reine por siempre y para siempre. Eso será la manifestación del reino. Ese será la era del reino, la era de justicia. Pero ahora, en esta era presente, el Señor está llevando a cabo su economía a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, primero como la casa de Dios, la morada de Dios, y entonces como la ciudad de Dios, el reino de Dios. El Señor necesita iglesias en la tierra, quienes no solamente son su casa, pero también vienen a ser su ciudad. Y necesita hermanos y hermanas en estas iglesias locales, quienes experimentan y disfrutan a Cristo como el Rey, en la iglesia como la ciudad, el reino. Esto necesita suceder como la realidad y actualidad, aún como la practicalidad aquí y ahora en nosotros. Porque esto es un aspecto de la vida vencedora. Vencedores son victoriosos en la victoria de Cristo. Vencedores en la luz de estos salmos son aquellos que honran al Rey, quien viven bajo el Rey, en la iglesia como la ciudad, el reino. Ahora vamos a ir al bosquejo buscando que el Señor nos alumbre para que podamos proseguir, conocer y experimentar a Cristo como el Dios Rey, reinando ahora en la iglesia como su ciudad. Punto 1. Cuando la iglesia es agrandada, fortalecida y edificada, la casa de Dios se convierte en la ciudad de Dios, como el reino de Cristo, como Dios Rey para gobernar y reinar. Y aquí tenemos como referencia Mateo 16, 18 al 19. Y sabemos que el Señor declaró: yo edificaré mi iglesia. Y casi inmediatamente después de esto, Él se refirió al reino. Porque la iglesia es producida por el evangelio del reino. Entonces la iglesia viene a ser la casa de Dios. Entonces, cuando la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es agrandada, fortalecida y edificada. Entonces la iglesia viene a ser la ciudad, el reino en expresión práctica. Y aquí el Dios Rey gobierna. Y esto necesita ser real para nosotros de manera personal y corporativa. Hemos hablado de estos antes, no lo puedo repetir nuevamente. No solamente vivimos correctamente bajo el gobierno humano, sino no solamente debemos vivir diligentemente
bajo el gobierno de la conciencia, estamos siendo recobrados al gobierno directo de Dios en Cristo como el Espíritu. Esta es la experiencia real de Cristo como el Dios Rey, reinando en la ciudad. Punto A, como casa, la iglesia es el hogar de Dios, el lugar de su morada. Plan placentero. Su morada, su casa, su hogar. Muchos de nosotros, cuando entramos por primera vez a la vida de iglesia en el recobro del Señor, sin que nadie nos diga nada, teníamos el sentir, he llegado a casa. Como su ciudad, la iglesia es el reino de Dios, el lugar de su gobierno. En cada iglesia local, Dios en Cristo debe ser la morada y debe ser el que gobierna. De todas maneras, en algunas iglesias locales, Dios en Cristo está morando allí hasta cierto sentido, pero es muy difícil encontrar el gobernar allí. Los hermanos aún no han aprendido a aplicar este aspecto. Pero aquellos que son los vencedores son aquellos que están en la iglesia de manera positiva y se dan cuenta de la condición, pero su respuesta debe ser positiva. Y debo decir, Señor, quiero hacer que vive bajo tu gobernar. Este es tu reino, no solamente es tu casa. Punto B, la iglesia es para el reino. Es decir, la casa es para la ciudad. Eventualmente, la casa de Dios se convierte en la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Tanto la iglesia como el reino son el aumento de Cristo. Aquí estamos nuevamente enfocándonos en Cristo. La iglesia como la casa es el resultado de Cristo incrementándose en nosotros. Y el reino es también el resultado de Cristo incrementándose en nosotros. Ahora veamos los dos aspectos de Cristo incrementándose en nosotros, donde tanto la iglesia, Cristo, el incremento de Cristo en vida. Mientras que la iglesia es el aumento de Cristo en vida, el reino es el aumento de Cristo en administración. Las iglesias que son la casa de Dios, aquellas iglesias son el incremento de Cristo, el aumento de Cristo en vida. Las iglesias que son aumentadas, fortalecidas y edificadas para llegar a ser el reino, la ciudad de Dios, son el incremento, el aumento de Cristo en administración. Y esto necesita ser nuestra experiencia personal y corporativa. Al final de este año calendario, si tenemos un poco de tiempo para reflexionar, lo que haya pasado durante este año pasado, y mientras nos preparamos para el año que viene, que podamos reconsiderar cómo Cristo se ha aumentado en mí como vida, y el Señor de manera gentil nos indicará, sí, ánimo, sí, la vida ha crecido en ti. Y luego podemos preguntar, Señor, ¿te has incrementado en mí, Señor,
en administración. Y quizás podamos tener el sentir un poquito, no mucho. Este próximo año resulte en mayor aumento en este aspecto. Y de tiempo a tiempo, los ancianos y los que toman la delantera en las iglesias, mientras se reúnen juntos para orar y tener comunión de una manera compenetrada, necesita haber momentos cuando el espíritu de oración se humillen delante del Señor y pregunten al Señor: Señor, en este año, en este último periodo de tiempo, Señor, te has incrementado, aumentado como tu casa aquí como vida, en tu casa aquí como vida. Señor, ha habido un aumento aquí en la iglesia, en tu administración. Ancianos deberían ser capaces de decir de manera sincera: no hemos llegado aún, pero estamos prosiguiendo. Y podemos glorificar a Dios al decir: ha habido un incremento significativo, Cristo en su administración. Y luego podemos proseguir como Pablo hizo. Proseguimos. Punto D. La iglesia como la casa de Dios debe agrandarse para llegar a ser la iglesia como la ciudad de Dios. El primer paso del agrandamiento de Cristo es la iglesia como la casa de Dios. El segundo paso del agrandamiento de Cristo es la iglesia como el reino de Dios. Esto corresponde al punto C. La casa es principalmente con Cristo como vida, y la ciudad es principalmente con Cristo como cabeza. En los años que he estado en el recobro del Señor, hablando humanamente, un número significativo de años en el vivir de una persona, he observado esto y experimentado esto, donde Cristo gradualmente se puede incrementar como vida. Pero con muchos santos queridos, después de años y años, casi ningún incremento de Cristo como cabeza. Ellos simplemente quieren que la iglesia sea el hogar, la casa. Pero cuando viene el aspecto de la ciudad y el ser encabezados en la administración con la autoridad divina, oh, no los toques acerca de este aspecto. Y como el hermano Watchman Nee compartió en su libro Autoridad y Sumisión, la rebelión tiene su fuente en pensamientos, en razonamientos. Es nuestra mente, los razonamientos en nuestra mente, que impiden que experimentemos a Cristo como cabeza. Uno, si experimentamos a Cristo como vida, pero no nos damos cuenta de que Él es la cabeza, tenemos la iglesia como la casa, pero todavía no como la ciudad. De nuevo, aplico esto y busco al Señor para aplicar esto personalmente y corporativamente. Señor, en mi experiencia, en adición de experimentarte a ti como vida, realmente me he dado cuenta de que tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Tú eres mi cabeza. Sabemos de 1 Corintios 11 que en la creación de Dios,
Cabeza de Cristo es Dios. La cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer femenina es el hombre en creación. Pero nuestro enfoque en el hombre, si él no sabe y no conoce y honra a Cristo como su cabeza, él no va a ser una cabeza apropiada para su esposa y para la vida de iglesia. En realidad, puede haber aún maltrato. ¿Por qué? Va a pensar yo soy la cabeza. Necesitamos considerar esto. Estamos hablando de experimentar y disfrutar a Cristo. Y esto no es un aspecto de introspección, es un aspecto de preguntarnos delante del Señor con un corazón abierto. Y de la misma manera, en la vida de iglesia, vuelvo nuevamente con los hermanos ancianos y hermanos que toman la delantera. Señor, realmente estamos tomando en cuenta de que tú eres la cabeza. Yo sé situaciones actuales en América del Norte, donde un hermano, en realidad no sé cómo llegó a estar en la delantera, pero él simplemente insiste en sus propios sentimientos y percepciones de manera muy subjetiva. Los otros hermanos necesitan estar en acuerdo con él. Él tiene su propia cabeza. Él es su propia cabeza. Y similares cosas pueden pasar cuando un hermano tiene el sentir, yo soy el anciano número 1 en esta localidad. En el Nuevo Testamento no hay jerarquía de ancianato. Entonces quizá pueda pensar, yo soy el que tiene la última palabra, yo soy quien toma las decisiones, pero gracias al Señor, la gran mayoría de las iglesias, los hermanos honran a Cristo como la cabeza y se someten unos a otros en comunión genuina. Y es esto un modelo precioso para todos los santos. Punto 2. Cuando nos damos cuenta de que Cristo no es solo nuestra vida, sino también nuestra cabeza. La iglesia no será solo la casa, sino también la ciudad. Mi querida hermana, y realmente lo siento cuando digo esta querida hermana, es mi hermana. Pero para ella, el poder tratar de revertir el orden de la casa, ciudad, iglesia y reino indica una falta de realización. Quizás podemos estar en un solo acuerdo con la doctrina, con la enseñanza, pero la palabra aquí es realizar, darnos cuenta. ¿Es esto verdaderamente real para usted? Podemos definir la palabra darnos cuenta como algo como esto. Un cierto asunto que usted está consciente, es real, es actual para usted. Tenemos que darnos cuenta de esto. Entonces, toda la iglesia puede avanzar. De la casa a la ciudad. Número 3, la verdadera edificación de la ciudad es ayudar a todos los santos que puedan realizar a Cristo como cabeza. Mantengámonos en este punto por unos minutos. La verdadera edificación. Lo que Cristo reconoce como edificación genuina, no nuestro concepto de una organización o algo cercano o amistad, no. La edificación verdadera de una ciudad, la verdadera edificación, ¿cuál es? Necesitamos ayudar a todos los santos, no a algunos, ayudar a todos los santos a que puedan realizar a Cristo
como cabeza. Y algunos quizás quieran preguntar, ¿cómo podemos ayudar a todos los santos a que se den cuenta que Cristo es la cabeza? A realizar a Cristo como cabeza. En cierto sentido, sé un poquito, pero en otro sentido, no lo sé. Primero necesitamos realizar el encabezamiento de Cristo nosotros mismos. Solo podemos pastorear a alguien al punto que hemos permitido que el Señor nos pastoree a nosotros. Y si ahora estamos ayudando, no juzgando o criticando o condenando, pero ayudando a otros a realizar a Cristo como cabeza, en el espíritu, con un espíritu apropiado, compartiendo la palabra, quizás leyendo algunos versículos y notas de pie. Entonces, y también teniendo comunión basado en la realidad intrínseca de nuestro ser concerniente a esto. Un poquito cómo usted aprendió a tomar esto y lo que significa esto para usted. Aquellos que están bajo la cabeza de Cristo o no se enseñorean sobre los santos. Ellos les ayudan. Necesitamos tal espíritu de paciencia, de cuidado, de humildad para ayudar a todos los santos. Aunque si todos los santos reciban esta ayuda, no lo sabemos. Pero todos aquellos que viven una vida vencedora se dan cuenta y realizan a Cristo como cabeza. Romanos número 2. Los Salmos 46 al 48 se refieren a la iglesia como la ciudad de Dios. Aquí la iglesia se ha convertido en la ciudad sobre la cual Dios gobierna y desde la cual Dios reina. Hay una secuencia aquí que es muy importante. Primero, Dios reina sobre la iglesia como la ciudad. Toma la delantera con nosotros. Y luego, mientras reina y gobierna como la ciudad, también gobierna desde esta ciudad. Ahora, su trono está siendo establecido de manera experimental. Él está gobernando aquí. Ahora, Él quiere expandir. Los santos oraron por la situación en este país, todas las situaciones, toda la iniquidad, el desorden. Imagínense, personas apuntando rayos láseres en los ojos de las policías, tirándoles piedras, aún arrojando botellas de agua congelada. ¿Qué tipo de tierra es esto? Necesita haber un gobernar, sí. Primero sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Ahora, un punto particular y precioso con respecto al Cristo como el Dios Rey, reinando sobre nosotros. Punto A en Romanos 2. El Salmo 46 es una revelación del Dios que satisface nuestras necesidades en la ciudad. Y si usted se da cuenta, uno de los primeros versículos del capítulo 46, del Salmo 46, toma y forma de un ambiente muy tumultuoso. Esto sucede, esto pasa, todo ha sido conmovido, pero Dios está con nosotros. Luego en punto 1, bajo Romanos 2, basado en el versículo 1, en la ciudad, Dios es nuestro refugio, fortaleza y auxilio, prontamente hallado en nuestras aflicciones. Todos necesitamos un refugio.
No deberíamos decir de manera insensata, exponernos a nosotros mismos a través de todas las cosas que están sucediendo. Necesitamos seguridad, necesitamos estar seguros y Dios es nuestra fortaleza. No debemos confiar en nuestro propio esfuerzo y energía, en lo que llamamos como voluntad de poder propia, o tratar de decir a mí mismo, soy un sobreviviente que puede pasar por todas las cosas. Ese es nuestro yo, exaltándose a sí mismo. Necesitamos ayuda y auxilio. Solamente las personas insensatas dirían, yo no necesito ayuda en las aflicciones. O yo lo voy a hacer esto, voy a pasar por esto solo. No necesito a Dios, no necesito a Cristo, no necesito el Espíritu, no necesito la iglesia, no necesito el cuerpo. Pero recuerdo, después que el hermano Lee se recobró de una cirugía en los ojos en el 1964, y se estaba reuniendo con la iglesia en Anaheim y compartiendo algo con los santos, él dijo, mientras él estaba sufriendo durante ese periodo de tiempo, el Señor se movió en él para que él ore. Ora para que santos oren por ti. Eso me tocó. Realicé, no voy a tratar de imitar lo que él dice, lo que él dijo, pero sí necesito aprender lo que nuestro hermano aprendió, que él vivía en el cuerpo, él dependía del suplir del cuerpo. Él era como Pablo en Filipenses 1. Él dice, yo sé que esto resultará en mi salvación a través de sus peticiones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo no era un héroe allí. Él necesitaba los santos que oraran por él para que el suministro del Espíritu sea liberado. Dios cubre nuestras necesidades en la ciudad. Amén. Está prontamente hallado en nuestras aflicciones. Él está aquí con nosotros. Dios con nosotros. Qué promesa tan maravillosa al final de Mateo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de la era. Pero en el día que le estoy hablando, en el día en particular que le estoy hablando y en el día particular que ustedes estén escuchando este mensaje, necesitamos conocer que Dios está con nosotros. Él continúa siendo nuestro Emmanuel. Punto 2. En la ciudad, el centro gobernante de Dios en su reino, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Corrientes que alegran la ciudad de Dios. Qué palabra tan hermosa. El Dios Rey, suministrándonos, ayudándonos, protegiéndonos en la ciudad, en medio de un ambiente tan dificultoso, a través de las corrientes, del río con corrientes. Y sabemos de Revelación, Apocalipsis 22, que la fuente de este río es el trono. Aquí estamos en la ciudad, el reino, donde en actualidad y en experiencia hay un trono. Y este río fluye, cuyas corrientes, estos son como pequeños ríos juntos a estos ríos, a este río en completo, que alegran la ciudad de Dios. Aquí no dice que alegra a usted como persona o a mí como persona, pero que alegran la ciudad de Dios, el reino. Necesitamos más alegría y gozo en nuestra vida de iglesia. Todos reconocemos que estamos limitados ahora. No sé, no hay, creo, en ningún lugar en los Estados Unidos donde
las iglesias se estén reuniendo en grandes cantidades con los santos. Nos estamos comunicando por Zoom. No puedo estar con ustedes de manera física. Tengo que grabar estos mensajes. Pero honestamente nada puede reemplazar la alegría, el gozo de estar juntos y experimentar las corrientes que alegran la ciudad de Dios. Necesitamos alegría, gozo en medio del caos, en medio de la iniquidad. Punto A. Este río significa el fluir del Dios triuno como vida para nosotros, como se menciona en Apocalipsis 22, 1, 2. A. Punto B. En la ciudad, la iglesia agrandada, fortalecida y edificada. Tenemos el fluir de agua viva. Por lo tanto, somos las personas más alegres. Estoy pensando de Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia. Amén. Es paz. Amén. Y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, déjeme preguntar, y en esta pregunta me pregunto a mí también, en mi propia situación, ¿hasta qué punto estamos gozosos cuando los vencedores ven en el tribunal de Cristo? El Señor les diga en el tribunal de Cristo, bien hecho, esclavo, bueno y fiel, y luego les diga, entra al gozo de tu Señor. Entrar al gozo del Señor es entrar al reino. El reino es una esfera de gozo y alegría, llena de personas llenas de gozo. Y si como modelo, o aún, o de manera habitual, nuestra condición, que no estamos gozosos, no somos alegres, si es que esta es nuestra condición, debemos reconocerla y decirle al Señor, Señor, ¿dónde está el gozo? Mientras estoy aquí, en mi corazón, puedo hacer oraciones simples delante del Señor, como una pequeña ilustración. Señor, haz la iglesia en Miami, una iglesia gozosa, alegre. La iglesia en Jacksonville, la iglesia en Raleigh, la iglesia en Charlotte, la iglesia en Nashville, la iglesia en Atlanta, en todas las iglesias. Haznos personas gozosas. Pero no es que tratamos de cambiar nuestro comportamiento y tratamos, vamos a pensar positivo a través de ahora. No, hay un río cuyas corrientes fluyen y alegran la ciudad de Dios. Qué maravilloso es cuando nos reunimos juntos de la manera que se pueda y el río fluye. Y los corrientes que fluyen del espíritu de cada uno de los santos hoy alegran la ciudad entera. Esto es una muestra de vencer. El gozo, el júbilo en medio del caos, en medio de tanta iniquidad, rebelión, violencia. Estamos en otra esfera de manera intrínseca. Aunque físicamente estemos en un ambiente, estamos en la ciudad de Dios con santos gozosos. Punto 3. Esta ciudad que no puede ser conmovida es el reino inconmovible. Amo este punto, basado en Hebreos 12:28. Tenemos un reino inconmovible. Y hay tantas cosas en la sociedad, en nuestro país,
que están temblando, están siendo conmovidas. La economía tiembla. O la salud de muchos tiemblan, se conmueven. Pero hay una esfera inconmovible llamada la ciudad de Dios. No puede ser conmovida. ¿Puede Dios ser conmovido? ¿Puede Dios ser movido por algo? Nada de lo que está pasando va a causar en él una reacción emocional. Cuando él expresa sus sentimientos, eso es parte de sus propios atributos, de su propio ser. Él no está siendo controlado por lo que está sucediendo. No, él es inconmovible. Y Dios inconmovible en Cristo está en nosotros. Y esta ciudad es una ciudad inconmovible. Ahora los siguientes puntos. El reino es inconmovible en su sustancia, la cual es Dios. El reino es inconmovible en su fundamento, el cual es Cristo. El reino es inconmovible en su estructura, que es la iglesia. El reino es inconmovible en su constitución, que son las riquezas del Dios triuno procesado y consumado. El reino es inconmovible en su expresión, que es la gloria del Dios triuno. La gloria del Dios triuno. Dios mismo expresado en su gloria. Amén. Un aspecto de nuestro testimonio como la iglesia en medio de esta caótica situación presente es que estamos siendo el incremento, la ciudad de Dios. En la ciudad tan grande como Atlanta hay otra ciudad. La iglesia como la ciudad de Dios. Y en esta ciudad hay un trono y el Dios Rey Cristo está gobernando aquí sobre nosotros. Y nada puede conmoverla. La sustancia. Es Dios mismo. Él no puede ser conmovido. Hay un fundamento. No importa lo que suceda en la tierra. El fundamento de este reino es inconmovible porque es Cristo. Y hay una estructura. En este reino hay una estructura, la cual es la iglesia. Y especialmente aprecio la constitución de este reino, que son las riquezas del Dios triuno procesado y consumado, dispensándose a nosotros, obrando en nosotros, y esto nos hace personalmente personas inconmovibles. No significa que no tengamos sentimientos, que no tengamos pensamientos, aún preocupaciones profundas. Pero lo que sí podemos ver es que podemos sentir que en lo profundo de nuestro ser, a pesar de todo, hay algo inconmovible. Como les mencioné antes, mi esposa y yo estábamos en Malasia al final de enero de este año y por una semana, entrando a febrero, fuimos a Singapur. Cuando en China, en esa parte de la tierra, la pandemia estaba empezando a agrandarse, a expandirse. En el hotel donde nos estábamos quedando mientras íbamos a ser tomados a un lugar más seguro, podía ver las personas llenas de temor o manejados por el pánico. Y esto no es una crítica, sino una observación hasta cierto punto. Creyentes en todas partes, incluyéndonos a nosotros. Pero aún espero que aún ya esto se acabe
Pero los creyentes están siendo gobernados por el temor y observando todas las cosas que los noticieros muestran. Hoy comenzamos a entrar en pánico y comenzamos a decidir y tomar acciones por causa de que estamos en pánico. Pero aquí, en la iglesia en Anaheim, yo simplemente soy un hermano, no soy un anciano. Y me siento tan seguro aquí, bajo el ancianato, el liderazgo de estos hermanos, porque ellos no son conmovidos, no son guiados por temor o pánico, pero por el Cristo gobernante. Qué bendición poder estar en tal iglesia local. Punto B se refiere al Salmo 47 un poco. En Salmos 47 tenemos al Dios Rey gobernando la tierra a través de la ciudad. Y esto será en 2 etapas. La era venidera, la era del reino, será el tiempo cuando Cristo como el Dios Rey esté gobernando sobre toda la tierra, en todas partes de la tierra, en cada lugar de la tierra, todas las naciones, todos los grupos étnicos, cada parte de la tierra geográficamente estará bajo su gobernar. Estamos orando por esa era que venga, pero ahora el Dios Rey está gobernando sobre la tierra a través de la ciudad, cual es la iglesia como el reino. Esto no significa que a través de la iglesia todo va a ser sometido y no va a haber más desorden, más caos, no tantas cosas raciales y cosas que se hablan en los noticieros, no más guerras. Pero habrá un efecto. Como el deseo del Señor es que sea un efecto sobre cada situación, sobre ciertas personas. Por causa de que hay una ciudad ahora, aún muchas ciudades, en el sentido de que hay muchas iglesias locales, especialmente a través de las oraciones elevadas, el ministerio de oración. Estas iglesias son la ciudad por la cual el Señor es capaz de poder aplicar su gobernar y juzgar y arreglar el ambiente, la situación, para facilitar su mover final en la tierra. Y obviamente esta ilustración es, aunque la situación es tan tumultuosa en los Estados Unidos, o la situación de las elecciones para presidentes, senadores y la Casa de Representantes, en la ciudad, en el reino, nosotros no somos de ningún partido político. Esto es ser almático. Esto es la vieja creación. Nosotros somos teócratas. Somos aquellos que estamos bajo el gobierno de Dios. Oramos para que su voluntad se lleve a cabo. Señor, ¿quién usted quiere que sea el presidente el próximo año? ¿Quién usted quiere, Señor, que esté tomando cuidado del Senado? Señor, tú tienes una voluntad. Recuerdo aprendiendo de los hermanos en el noroeste de los Estados Unidos, que por años, antes de que el Señor se mueva en Rusia en 1991, ellos oraron por años concerniente al mover del Señor en Rusia, y oraron oraciones concerniente aún a los líderes, y que pedían al Señor que obre su voluntad expresa, y expresaban sus sentimientos sobre esa situación. Necesitamos ser personas que oran tal tipo de oración,
aquellos que estamos bajo nuestro Dios Rey, y por nuestras a través de nuestras oraciones, permitimos que Él pueda gobernar sobre la tierra de una manera limitada, en la manera que Él necesita para su mover ahora, en la manera que Él prepara, la manera para que Él pueda regresar. Entonces, para cuando Él regrese, toda la tierra es del Señor, toda la gente es del Señor. Los subpuntos. En la ciudad, Dios se sienta en su trono y reina sobre las naciones. Oh, Dios en el trono reina sobre los Estados Unidos. Oh, Señor, reina ahora mismo. Reina sobre todo lo que está pasando políticamente ahora. Punto 2. En el Salmo 46, Dios es nuestro disfrute y satisface nuestras necesidades. En el Salmo 47, Dios en Cristo es el Rey sobre toda la tierra mediante la ciudad. Hermanos y hermanas, cuánta verdad a través de la ciudad, cuánto de realidad de la ciudad está en nosotros. ¿Estamos permitiendo que el Señor sea liberado en este aspecto o estamos impidiendo que el Señor avance? O que seamos aquellos que permita que en las iglesias todo lo que esté en su corazón del Señor, podamos ser aquellos que pongan a un lado mis sentimientos, mis pensamientos respecto a lo que está sucediendo este año. Señor, quiero conocer lo que está en tu corazón, lo que está en tu voluntad. Estamos orando a nuestra cabeza que gobierne sobre nosotros. Oh, queremos ser aquellos canales abiertos para que a través de nosotros, como la ciudad, Él pueda llevar a cabo su voluntad y lo que está en su corazón. Punto número 3. Cuando la iglesia se convierta en la ciudad, Dios subyugará a los pueblos a través de la ciudad y gobernará sobre toda la tierra en Cristo como Rey. Nuevamente en 2 etapas. En la era venidera, todas las personas serán sometidas en el reino. Y Cristo como el Rey reinará sobre toda la tierra. Pero aquí estamos en lo que está haciendo la precursión, un precursor, que en este tiempo el Señor nos guíe a orar, ser personas. Hay personas en el gobierno, en las noticias, en Hollywood, donde quiera que estén. Hay personas usadas por el enemigo. ¿Qué tal todos esos desórdenes? Todos esos tirando fuegos comerciales, atacando a los policías. Creo que el Señor quiere someter a por lo menos cierto tipo de esta situación. La iglesia en Portland, deberíamos estar orando por la iglesia en Portland. Somete a tu enemigo. Ejercitando el reino. Punto 4. La iglesia como ciudad pondrá toda la tierra bajo la autoridad y el reinado de Dios en Cristo. Esto es por cuál necesitamos ser la ciudad hoy día. Necesitamos ser la realidad y la practicalidad del reino hoy día. Esto abre la manera para que Dios, la autoridad de Dios y el reinado de Dios en Cristo, no estamos de acuerdo con cualquier cosa que el enemigo haga para parar en nosotros el que seamos el canal, la manera que el Señor pueda usar. Sabemos que no estamos aún en la era de la justicia, pero el Señor necesita instrumentos, una persona corporativa, canales que pueden entrar a un cambio de dispensación
Y el enemigo quiere parar este canal y haciendo todo lo posible por pararlo. Es por eso que eventualmente debemos orar. Señor, debes detener, aún nuestro entrenamiento semianual, que sea en vivo, con miles de personas juntas. Los entrenamientos necesitan volver, necesitamos estar juntos, necesitamos tener conferencias juntos. Aceptamos la situación soberana que estamos viviendo ahora, pero no estamos de acuerdo con las estrategias del enemigo de limitar el mover del Señor en la tierra para traerlo de regreso. La última sección. Y estamos a buen tiempo, pienso. Punto C. El Salmo 48 trata sobre la ciudad del gran rey. Aquí tenemos a Dios en la experiencia. Aquí vemos más concerniente a la ciudad como misma. Aquí tenemos a Dios en la experiencia culminante de la ciudad. La experiencia culminante de la ciudad. Consumada, consumación. ¡Wow! Va a haber una experiencia consumada, culminante, una consumación. Y voy delante del Señor que muchos de nosotros o todos de nosotros podamos vivir para participar en la ciudad, el reino. Participar en este tiempo culminante, en este espacio crucial del final de la era. Punto 1. Cuando seamos edificados como ciudad, la grandeza de Dios se expresará y Dios será grandemente alabado sobre toda la tierra cada día. Millones de peces. Nuestro Dios es blasfemado. El nombre del Señor es blasfemado. Oramos. Que la grandeza de Dios sea expresada. Para que la palabra sea hablada a todas las naciones. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Imagínense algunas personas mientras están mirando ciertas noticias como CNN, MSN y otros noticieros a través de los canales. Imagínate que el Señor hablara una palabra y dijera: estad quietos y conoced que yo soy tu Dios. En otras palabras, cállense. Estad quietos. Quiero que tú sepas algo. No solo pienses, conoce. Yo soy Dios. Nosotros queremos que todas las naciones estén quietas. Queremos muchas cosas en contra que paren. Estad quietos. Esta es una palabra para que los hermanos estén quietos y no digan amén, aleluya. Es una palabra a las naciones que conozcan quién es Dios. Dios será grandemente alabado. Por eso debemos tomar la delantera hoy de alabar. La mejor arma que tenemos es alabar el Cristo victorioso, el Hijo de Dios en el trono, el Señor del cielo y de la tierra, quien tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Alabadle a Él, glorifiquémosle. Esto es parte del vivir en la ciudad. Cuando la iglesia se agranda, fortalece y edifica, la iglesia se eleva. Y esa elevación es el monte Sión. Esto no estamos hablando geográficamente, pero sabemos por Salmos 2 que el rey está en Sión. Y Hebreos 12 habla acerca del reino inconmovible al venir a Sión. Y ahora corporativamente tenemos el sentir, nuestra vida de iglesia está siendo elevada.
Oh, espero con tantas ansias podamos estar juntos para romper el pan, tener la mesa del Señor nuevamente. No, no simplemente quedando en el pasado, pero tengamos el sentir del que el Señor, la iglesia está siendo elevada, estamos siendo elevados más que nuestras experiencias pasadas. El Señor nos está pasando por experiencias para traernos al monte Sión. Alabemos al Señor, porque Él nos trae al monte Sión y podemos estar en tal realidad. Y en el último punto, la iglesia edificada hace que los enemigos se queden pasmados, se turben y huyan alarmados o pasmados. Ellos no entienden qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Esto está por encima de nuestro entendimiento, pero lo anunciaremos. Este es Cristo como el Dios Rey, gobernando en la ciudad, gobernando a través de la ciudad, sobre todas las naciones, sobre todas las personas. Y algunos que no pueden entender esto, simplemente se turban y huyan alarmados. Esto sucederá. Esto sucederá en esta tierra. No lo veremos quizás visiblemente, físicamente en esta era, pero si tenemos el discernimiento y reconocemos que este evento o esta situación, por esta situación, esto es a través del gobernar de Dios hoy en las iglesias. Aquellos que tienen visiones, tenemos que ver que el tiempo está viniendo cuando las naciones quedarán quietas y los vencedores alabarán en monte Sión y todas las naciones serán sometidas bajo el gobierno de Dios, porque finalmente el rey de los cielos ha venido a ser el reino del Señor, y los vencedores producidos durante la vida de iglesia en la ciudad, en el reino, la ciudad del reino, ahora están aquí como correyes. Que esta visión, este suministro de estos salmos, hermanos, nos equipen, nos motiven y nos energicen y nos animen para proseguir, para conocer y experimentar a Cristo, para que a través de Él y con Él seamos suministrados para vivir una vida vencedora en medio del caos y la iniquidad. Creo que pronto el Rey someterá y removerá todo el caos, toda la rebelión, toda la iniquidad, y habrá paz, justicia, y el nombre del Señor será exaltado sobre toda la tierra, y alabaremos a Él con todo nuestro ser. Oh, que el Señor ponga tal deseo en nosotros, que seamos aquellos que son parte de este canal para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, para que el deseo de su corazón sea completado, para el propósito de esta era del misterio sea completado, y para que el Señor regrese como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Que Él no viene solo, sino con su novia, y todos estemos ready y que podamos estar allí. Amén.